Bien, Dios les bendiga, le damos la bienvenida al Señor en este día. Él es nuestro invitado especial. Me alegra mucho verles en esta mañana. Estoy contento porque vamos a continuar en lo que Dios nos ha venido hablando. De hecho, me alegra saber que los que están hoy han podido estar medianamente, pero han podido estar en la secuencia. Ustedes saben que una de las maneras en las que Dios nos ha permitido compartir la palabra o traer el mensaje es a través de una serie. Entonces, un domingo que alguien falte, pues pierde la continuación y el hilo de lo que Dios nos venía hablando. Entonces, me alegra saber eso, que estamos juntos en casa. Vaya conmigo al libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 3, vamos a ir juntos. Y vamos a recordar algo que el Señor ya nos había hablado. Vas a ir conmigo al verso 14. Eclesiastés 3, verso 14. Bien, vamos a iniciar en esta mañana. Solo Dios conoce la razón por la cual nos ha estado ministrando y hablando acerca de lo que hemos podido compartir los últimos domingos, ¿no? Yo veo la intención y el deseo de Dios de que esta casa aprenda a vivir en la voluntad de Dios, amén. Que tengamos oídos abiertos y un corazón sensible a lo que Dios quiere para cada una de nuestras vidas. Sé que este es un nuevo tiempo y Dios nos ha hablado de que Él nos va a renovar la oportunidad de comenzar de nuevo, amén. Estos días el pastor dijo algo que me pareció muy lindo, pero es una realidad. Es un borrón y cuenta nueva. Literalmente, el sentido de lo que Dios nos ha hablado tiene que ver con eso. Que Dios no está interesado en recordar un pasado. Porque aquel que recuerda el pasado lo usa para señalar y condenar, ¿verdad? Es más, muchas veces el pasado es el estorbo para que nosotros no podamos vivir el presente, ¿no? Alguien que necesita de alguna manera entender lo que es la restauración y el perdón, no puede acordarse más del pasado. Porque el pasado, diría conmigo, el pasado es la imagen de algo que ocurrió. Amén. Y si esa imagen yo la tengo presente en el corazón, todo lo que yo diga, hable o actúe va a estar ligado a esa imagen. Amén. Amén. Entonces Dios dice, yo olvido el pasado porque no voy a recordar que tú fuiste necio para decidir. Yo voy a olvidar el pasado porque no estoy interesado en volver a recordar o a mencionar que tú no me consultaste, que tú hiciste de acuerdo a tu deseo. No importa lo que pasó. Si es necesario comenzar de nuevo y como a niños enseñarnos, Dios nos va a enseñar. Ese es Dios. Y Dios actúa así. Amén. Amén. ¿Usted lo cree? Lo necesitamos. Si yo estuviera condicionado a todo lo que ha sido mi vida a partir de lo que fue, mire, amados, yo creo que seguiría orando al Señor diciendo, Señor, tú sabes lo que he sido, Señor, no pude, Señor, mira esto, y jamás saldría de esa condición. Por eso es importante que el pasado quede atrás. Amén. Estoy recordando algunas de las cosas que en este tiempo incluso Dios nos habló. Amén. Eclesiastés capítulo 3, vamos a abrir y comenzar esta última parte del mensaje. De hecho, estamos culminando lo que Dios nos habló del libro de Ruth y de la vida de Ruth. Lo vamos a concluir hoy. Amén. No el tema lo vamos a concluir, pero sí esta parte. Amén. Bien, Eclesiastés capítulo 3, verso 15. Dice la escritura desde el 14, disculpe. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Dios actúa en la manera que Él actúa para que usted y yo entendamos y seamos conscientes de una realidad muy linda. Que cuando Dios obra, cuando Dios realiza una labor en el corazón del hombre, Él busca que esa obra perdure. Amén.
¿Usted lo entiende o no lo entiende? En otras palabras, quizás hoy nosotros no estamos viviendo muchas de las cosas que Dios dijo, pero que de acuerdo a Eclesiastés yo entiendo que Dios ya hizo. Amén. ¿Cierto que es así? La Escritura dice que todo tiene su tiempo, pero en el tiempo, en la realidad de Dios ya fueron hechas. Puede que no nos haya llegado todavía y usted y yo estamos pacientemente esperando, ¿verdad? Pero para Dios ya están hechas. Amén. ¿Verdad o no? Mire tan lindo eso. Para Dios ya fueron hechas, pero yo la estoy esperando. Pero para Dios ya es una realidad. En otras palabras, usted le dice, Señor, ¿hasta cuándo? Y Dios dice, ya está hecho. Ya fue hecho, hijo. Ya está hecho. Entonces, eso lo único que busca es que yo tenga paz y tranquilidad en el corazón. Amén. Mire lo que sigue diciendo. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Wow, qué lindo es. Esto ha venido muy fuerte a mi corazón y quise comenzar antes de entrar al libro de Ruth, porque allá lo vamos a aplicar, pero nos explica algo muy importante. Nuestro pasado en Dios es el presente de Dios. ¿Sabía usted eso? Lo que ocurrió hace años para nosotros, Dios lo conocía desde el principio y siempre fue un presente para Dios. Es más, hay cosas que no ocurren aún, pero ya ocurrieron en Dios. Está hablando, describiendo la eternidad de Dios. Amén. Pero mire algo. Al final dice, Dios restaura lo que pasó. Y yo quería entender eso y yo dije, Señor, ¿qué significa esto? Me está hablando de que lo que fue, siempre fue para Dios. Y lo que no ha pasado, ya pasó y es para Dios. Esto suena como un trabalenguas, pero usted entiende lo que yo le quiero decir. Pero ¿por qué termina diciendo y Dios restaura lo que pasó? Así que me puse a investigar en algunas traducciones y la Nueva Traducción Viviente dice así: porque Dios hace que las cosas se repitan una y otra vez. Y yo dije, wow, ¿cómo así, Señor? Mire lo que dice la Biblia textual. Y Elohim hace volver lo que pasó. Y aquí es donde vamos a poder entender. Mire esta versión, la versión internacional dice, y Elohim recupera lo que pasó. Si Dios estableció desde el principio de los tiempos, antes de que todo fuera creado, mi realidad, y allí todo lo que yo estoy viviendo hasta ahora ya pasó en Él, lo que me quiere decir es que en el transcurso del tiempo yo voy viviendo cosas que no se parecen a esa realidad primera. La palabra restaurar tiene que ver con volver al original. Y lo que dice ahí es que en Dios ya ocurrieron cosas y quizás mi realidad no es coherente a eso. Entonces Dios tiene que recuperar mi estado presente con el presente de Dios, que era el pasado para mí, pero fue su eternidad. La palabra restaurar aquí tiene que ver con eso, con que la realidad hoy de mi vida se parezca a lo que Él planeó. Por eso una versión dice recuperar lo que Dios había ya contemplado y edificado y construido en un principio. Amén. Y yo miraba esto y yo decía, wow, Señor, hoy me doy cuenta que necesito ser restaurado y que se recupere en mí lo que Dios había dicho y lo que había establecido en un principio. Amén. Así que dígale al que está a su lado, es necesario que tú y yo seamos restaurados. Amén. Amén. Ahora sí, vuelva conmigo allí al libro de Ruth. Vaya conmigo a Ruth y vamos a ver esto de una manera muy linda aplicado allí. Dios tenía que hacer volver a una familia al plan original. Amén. Y aún lo que faltaba, Dios lo completó. Eso es de las cosas que más me gusta de Dios. Que Dios ve que algo faltaba y Dios lo suple para que haya una plena
restauración. Noemí había perdido a su esposo y sus 2 hijos. Y son cosas irreparables. O dígame si no es así, amado. Son cosas que usted no puede recuperar. Y ahí quiero entrar. Porque en tu vida y en mi vida han sucedido cosas que nos han llevado a una pérdida que no se puede reparar. Dígame cómo reparar la inocencia de un niño que es violado. Es muy difícil, ¿o no? ¿Cierto que sí? Es muy difícil. ¿Cómo reparar la paternidad que un hijo no recibió? Es muy difícil. Tendría uno que volver a ser niño y volver a tener un padre y recibir eso que no tuvo. Pero en Dios la restauración hace que lo que es irreparable sea reparable. Eso fue lo que Dios permitió que Ruth, Noemí vivieran. Lo que faltaba Dios lo suplió y lo puso. Amén. Amén. ¿No le parece hermoso eso a usted? Así actúa Dios. La historia del libro de Ruth revela algo muy lindo. Es increíble que el libro de Ruth no se llame Noemí y que no haga referencia al nombre de una mujer judía, sino haga referencia al nombre de una mujer moabita, o sea, pagana. Pero el nombre de ella se registra y nosotros conocemos de Noemí y Elimelech y sus 2 hijos gracias a lo que fue esta mujer. Amén. Eso me lleva a ver a mí que Dios quiere reconocer en ella algo especial. Amén. Es más, note algo. La traducción del nombre Ruth es Rahab y traduce como ser amistoso o hacer un convenio. Es la característica más importante de Ruth. ¿Qué mostró Ruth? Dice la palabra que hay amigos que son como hermanos. ¿Cierto que sí o no? Y uno tiene amigos que uno dice, wow, Señor, pero ni nació conmigo, ni nació en mi mismo vientre y parece mi hermano. ¿No le pasa eso a usted que conoce gente así? Y Ruth, miren mis amados, tenía un corazón tan lindo y entendía algo. Dios usó a Ruth como un instrumento de restauración para poder consolar, para poder ayudar a una mujer a encontrar el propósito de Dios. El propósito no solamente era que Ruth fuera el vientre que iba a sostener el linaje del Mesías. El propósito era que Dios tenía que hacer algo para salvar una familia que lo había perdido todo. Ruth fue la forma, la estrategia de Dios para traer a alguien que había perdido el camino y poder ubicarlo donde tenía que ubicarlo. ¿Y saben cuál fue la manera? Una amistad fiel que se compadeció de la condición de su suegra y decidió negarse a sí mismo por ayudarla a ella. Dígame si ella no ilustra lo que Jesús hizo por nosotros. La amistad de un Dios que nos ama, que se negó a sí mismo, que no vio nuestra condición, que nos consoló, que fue la compañía que la soledad pudo disfrutar. O dígame si no, Noemí durante 10 años en su soledad pudo aprovechar la compañía de su nuera. Son de las cosas que uno dice, wow, es extraño porque hasta el día de hoy usted y yo jugamos y hacemos chistes con la relación entre las nueras y las suegras y los yernos y los suegros, ¿o no? Pero Dios se encargó de darle a Ruth un carácter tan noble, amados, que ella pudo suplir la necesidad de esa mujer, de Noemí. ¿No le parece hermoso eso? Wow, eso es muy lindo. Ruth representa la forma en la que Dios restaura. Amén. Yo me imagino a Noemí. Noemí llegó a Belén y dice que ella iba llegando y llegó con su cara de alguna manera derrotada. Dice que aún en las palabras que ella usó, cuando dijeron, ay, ahí viene Noemí, ella dice, no me llamen Noemí. Yo no soy una mujer placentera ni agradable. Dios me hizo volver con las manos vacías. Miren
la actitud y las palabras de ella. Ella regresó a Moab sabiendo que Dios había visitado ese lugar. Quizás regresó esperando algo, con la esperanza en recibir la misericordia de Dios, pero en su corazón todavía había amargura. Porque al Dios que estaba acudiendo en ese momento, también le estaba reclamando en su actitud. Y le estaba diciendo, por culpa tuya yo estoy como estoy. Pero al lado venía una mujer que venía feliz y contenta. Venía una Ruth que había aguardado 10 años para poder conocer el Dios que medianamente Noemí le había mostrado. Y eso me pareció hermoso, porque es el contraste. Una mujer que lo deja todo por ese Dios y otra mujer que le reclama a Dios porque lo perdió todo. Miren el contraste tan lindo. Ahí están las dos actitudes en las cuales usted y yo podemos vivir esta vida, amados. Amén. O peleando con Dios porque le echamos la culpa de lo que hoy en día tenemos y lo que hemos vivido, o simplemente diciendo, todo lo que pasó sirvió para que yo pudiera conocer y llegar a ti. Amén. Si seguramente le hubiéramos preguntado a Ruth, ella hubiera expresado esas palabras. Es más adelante vamos a ver cómo vos, reconociendo algo de ella, dijo, mira, tú has venido a refugiarte en las alas de Dios. Y eso es muy lindo. Ahorita al final vamos a ver lo que eso representa. Porque la motivación de Ruth fue esa. Ella vio su desnudez. Ella vio su pérdida y ella dijo, hay un lugar donde yo sé que puedo ir a descansar. Y por eso fue donde el Señor. Amén. ¿Usted está aquí o se está durmiendo? Muy bien. Quiero recordar algunas de las cosas. Los días de los jueces, que fueron los tiempos donde ocurrió lo del libro de Ruth, fueron días muy difíciles, porque la palabra dice que cada quien hacía lo que quería. Cada quien decidía de acuerdo a su parecer, de acuerdo a su gusto, de acuerdo a lo que pensaba, de acuerdo a lo que creía que era correcto. No es muy distinto a lo que hoy en día vivimos, incluso a lo que muchas veces nosotros hemos decidido vivir, ¿o no, amados? ¿Cierto? Una de las cosas que más nos enoja es que la gente se meta en lo que no le importa, ¿cierto? Y lo decimos de esa forma, ¿cierto? Cuando la gente quiere opinar de algo que de pronto usted no le concedió, no le dio el lugar para opinar, usted y yo nos enojamos. Pero hay algo que yo veo de parte de Dios que Él siempre quería hacer en el corazón de sus hijos. Y era que Él tuviera su lugar y Él pudiera intervenir. Amén. Que Él pudiera tener un lugar especial, que se le tuviera en cuenta, amados. Y esto me ha permitido a mí revisar y yo he pensado y yo he dicho, wow, Señor, ¿cuántas veces realmente yo te tengo en cuenta a ti? ¿O está mi parecer antes de lo que de pronto yo estoy dispuesto a preguntar y a consultar qué es lo que tú quieres conmigo? Amén. Pero miren, Dios todo el tiempo en esos días mostró su soberanía. A pesar de que el hombre decidió no tenerlo en cuenta y vivir de acuerdo a su acomodo, Dios seguía gobernando, amados. Porque Dios usó aún el hambre como una herramienta para hacer volver a su pueblo. ¿Se acuerda que eso fue de lo que hablamos el domingo pasado? ¿Usted recuerda eso? Porque el hambre quebranta el orgullo del hombre, debilita la necedad del corazón. Y hace que usted y yo veamos nuestra necesidad y acudamos a Dios. Fue la herramienta que Dios usó. ¿Por qué? Porque no hubo un pueblo que voluntariamente deseara y quisiera volver a Dios. Incluso dice allí el verso 1, aconteció que en los días que los reyes, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Dios seguía tratando de gobernar y de conducir a un pueblo, de guiar de la mano a un pueblo que no podía andar solo. Subsistía de Dios, amados, pero el pueblo todavía se seguía resistiendo. Dice que hubo hambre. ¿Y usted sabe qué significa o qué representa que en esos días hubiese habido hambre? Deuteronomio dice que por causa de no haber obedecido y atendido la ley de Moisés, la ley de Dios, se cerrarían los cielos. Entonces,
que hubiera hambre me habla a mí que el pueblo todavía seguía en su actitud necia y dura de no querer ceder. Sabía que lo que estaba viviendo era resultado de su mal proceder, pero no le importaba. En eso vimos cómo Elimelec trató de corregir con pañitos de agua tibia lo que solo se podía corregir humillado delante de la presencia de Dios. Y eso nos habló de la manera en la que muchas veces nosotros queremos arreglar las cosas, ¿verdad? Usted y yo sabemos que estamos mal y que la clave es corregir eso malo, pero en vez de hacerlo evitamos eso y tratamos de edificar una vida por lo menos cómoda y complacida. Eso es lo que hizo Elimelec. Hubo hambre y lo primero que él hizo, ¿qué fue? Huir. ¿Y a dónde fue? A los campos de Moab. Miren algo, él quiso distraer con una cortina de apariencia. ¿De qué manera? Supliendo su necesidad para encubrir la condición de su corazón. Amén. Pero vamos a ver cómo Dios toda esta situación la encausa para bien. Y Dios me dijo algo estos días, Dios me dijo algo muy lindo. Dios usa las consecuencias aún como un propósito para ayudarnos a retornar al camino. ¿A usted no le parece muy lindo eso? Que en Dios no hay pérdida, amado. Muy lindo. Vamos a mirar algo muy lindo. Usted ya ahí le hice una introducción. Vamos a ver desde el verso 6. Usted sabe que Ruth duró 10 años en Moab. 10 años donde ella aró, cultivó y según una heredad que Dios no le había dado. Yo no sé si usted había notado eso. Ella dejó su heredad por adquirir una heredad propia. Dejó lo que Dios le había ofrecido y lo que Dios le había dado por poseer una heredad propia. Amén. Dejó la heredad de Dios que no le dio fruto, no porque Dios no quisiera, sino porque el fruto fue el resultado de la actitud de ellos. Si no había fruto era porque no había actitud y arrepentimiento delante del Señor. Dejar la heredad es un acto frontal de este pueblo diciéndole al Señor: si tú no me bendices, yo me voy a buscar la manera de adquirir bendición. Si tú no me vas a cuidar, yo me voy a cuidar yo mismo. Eso es lo que Elimelec hizo. Amén. Amén. Pero Elimelec y sus 2 hijos fue una generación que perdieron la vida en ello. Quizás obtuvieron la respuesta a su necesidad, pero perdieron la vida en ello. Amén. Y mire lo que dice. Después de toda esta situación, verso 6, entonces se levantó con sus nueras. ¿De quién está hablando? De Noemí. Dice, y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Oh, qué lindo. Noemí y sus 2 nueras, 2 nuerecitas, estaban cultivando y estaban segando la tierra. Estaban allí supliendo su necesidad. Pero ella oyó que Dios había visitado Belén. ¿Qué representa que Dios hubiese visitado Belén? ¿Qué era lo que nos estaba queriendo decir? Que Dios por alguna razón había abierto los cielos porque se sentía agradado con ese pueblo. Algo pasó que la palabra no describe, pero algo sucedió en esos 10 años. Se quebrantó la dureza de Israel a tal punto que ese pueblo seguramente se vuelve a Dios, y Dios al ver eso abre los cielos y dice: yo voy a derramar mi gracia sobre ellos. Ella escucha que el agrado de Dios se está desbordando y ella dice: yo necesito volver. Noten algo, ella ya estaba recibiendo la respuesta a su necesidad. Noten esto. Pero cuando ella escuchó que Dios había abierto el favor suyo desde los cielos, ella dijo: yo necesito estar allá. Amén. En principio uno dice: bueno, se enteró que había pan en casita, entonces, oiga, qué interesada esta, y se devolvió de una vez. Pero yo puedo ver algo. Ella comparó lo que esta tierra le estaba dando con lo que solamente Dios puede dar.
Y ella dijo, yo quiero estar allá. Y eso me pareció muy lindo. Y mire lo que dice. Entonces se levantó con sus nueras. ¿Qué es lo primero que Ruth hace? Levantarse. Y es algo que Dios quiere que tú y yo en este tiempo entendamos que debemos hacer. Diga al que está a su lado, es necesario levantarnos. La palabra levantarse traduce como despertar. ¡Wow! ¡Qué lindo es! ¿Cómo traduce? Despertar. Y si Dios dice despierten es porque ¿cómo estamos? Dormidos. Sigue traduciendo cambiar, ordenar, renovar, restaurar o recuperarse. Y esa última palabra fue la que más me tocó el corazón. La palabra levantarse traduce como recuperarse. Y la palabra recuperar tiene que ver con el mismo término que vimos ahorita de restaurar. Lo que vimos en Eclesiastés. Es volver al estado original. Esto me lleva a entender que Ruth vio su condición y fue consciente de que como estaba, no estaba bien. No estaba bien. Le faltaba algo. Ser lo que Dios dijo que ella era. En esto yo veo que levantarse va más allá de coger sus coroticos, sus maletas y sus cosas y retornar a su casa. Diga conmigo, levantarse es reconocer mi condición. Amén, qué lindo eso. Lo primero que Noemí hizo es reconocer que estaba mal. Y al ser consciente de su condición, reacciona. Y por cuanto reacciona, ella toma una decisión. ¿Cuál fue la decisión? Yo no puedo seguir aquí. Esto no es lo mío. Amén. Mire algo, alguien me enseñó algo muy lindo. Reconocer que uno está mal no corrige nada. Es más, confesar que uno está mal no hace nada. Porque el que reconoce que está mal requiere tomar una decisión para salir de ese estado. Es más, si solo se reconoce que uno está mal y no hace nada, ¿sabe qué pasa con el corazón? Se endurece porque uno tiende a acostumbrarse a ese estado. Amén. ¿Usted lo entiende o no lo entiende? Y Noemí fue consciente. Es lo primero. Dios quiere que seamos conscientes en este tiempo. ¿Hasta dónde nos han llevado nuestras decisiones? ¿Hasta dónde nos ha llevado vivir lejos de la voluntad de Dios? ¿Hasta dónde nos ha llevado el no tener en cuenta a Dios en nuestros caminos? ¿Hasta dónde nos ha llevado el dejar a Dios, amados? ¿Hasta dónde? ¿Qué hemos obtenido? Noemí hubiera podido decir, aquí ya estoy segura. Llevo 10 años tratando de construir una vida y ya tengo lo que necesitaba. Pero cuando ella ve eso, ella dice, no, yo prefiero el favor de Dios. Es increíble algo, amado. El número 10 en la Biblia, para tratarlo de acoplarlo a este sentido, tiene que ver con algo muy lindo. Se usaron 10 plagas para ablandar el corazón de un hombre duro, ¿o no? ¿Cierto que sí? 10 veces en las que Dios habla e interviene, porque no solamente habló, intervino. Y cada intervención golpeaba la idolatría no solamente de Egipto. Usted sí sabe que durante 400 años Israel aprendió a adorar a esos dioses y dependía de esos dioses. ¿Sí sabía usted eso o no lo sabía? Sus necesidades eran cubiertas por adorar a esos dioses. Y Dios casi que tiene que desmentir y quitar la imagen de unos dioses que no eran el verdadero o el Dios de ellos, para decirles, aquí estoy yo, mírenme ahora a mí. Soy yo el que puedo ayudarlos. 10 veces Dios intervino. En eso veo algo, ¿saben qué? Que estos 10 años fueron necesarios para que una mujer pudiera soltar lo que había logrado y volver a Dios. Para eso se requiere, ¿sabe qué? Humildad. Porque dígame, ¿quién suelta la vida que ha edificado durante 10 años? Es muy difícil. Porque en 10 años usted ya ha definido muchas cosas de su vida, ¿o no? Si en 5 años, con los tiempos que vivimos,
¿Hace cuánto que yo tenía 18 años? Parece que fue ayer. Y de alguna manera lo que somos es el resultado de decisiones que tuvimos que tomar. Pero esta mujer lo dejó todo. ¿En qué pensaba Noemí al volver a Dios? Vamos a entender eso en esta mañana. ¿Qué buscaba al volver? Amén. Mire lo que sigue diciendo. Dice: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó. ¿Por qué pudo levantarse? Diga conmigo. Porque oyó. Y la palabra oír viene de un griego, de un hebreo que traduce oír inteligentemente. O sea que cuando ella oye, ella hace un ejercicio mental y ella dice: wow, algo está pasando, amados. Algo está pasando. Algo está sucediendo. Dios cambió de actitud. Dios se está comportando de una manera diferente. Es más, esa palabra traduce como advertir. Y esa palabra me gusta mucho. ¿A cuántos de ustedes les han advertido cosas? Muy poquitos. Muy bien, bueno, no importa. De pronto será por eso que a veces cometemos tantas sorpresas, ¿no? Porque no nos advierten. La palabra advertir tiene que ver con avisar a alguien y decirle: oye, cuidado, mira, por ahí no te puedes ir. O de pronto madruga que a la hora que tú vayas a presentarte a ese trabajo, ahí te lo van a dar. Ese jefe es muy cumplido. Amén. Ella fue advertida en su corazón a través de lo que oyó. Es más, esa palabra también traduce de esta manera como atender, ser dócil y obediente. Cuando ella oye, se humilla y dice: wow, yo necesito volver a Dios. Ella oye y toma una decisión de levantarse, de despertarse, de reconocer su condición y salir de ese lugar. Amén. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado, amados? Y Dios nos ha advertido. ¿Cuántas veces tú sabes que Dios ha querido visitarte? No en el lugar donde estás. ¿Saben por qué, amados? Quiero recordar lo que Dios nos regaló iniciando el domingo pasado. Noemí tenía la oportunidad, por ley de Dios, de ser vindicada y restaurada. ¿Qué significa eso? Que un pariente cercano de su esposo podía redimirla y casarse con ella. Pero esa palabra no se iba a aplicar y Dios no la iba a respaldar en el lugar donde ella estaba. Y muchas veces Dios dice: yo quiero cumplir mi palabra. Mi palabra tiene mi respaldo, pero en el lugar donde estás, yo no puedo actuar. ¿Dónde estaba Noemí? ¿Saben dónde estaba? Donde la llevó sus malas decisiones. Ay, Señor. Y diga conmigo, tenía que regresar. ¿Sabe qué significa eso? Dios nos dice hoy, iglesia: regresen. Regresen. Mire, usted y yo nos hemos metido en unas vacas locas en todo sentido. ¿Sabe cuánta distancia había de Noemí a Dios? 10 años, hijitos. 10 años. 10 años. Esa era la distancia. Porque era muy cerca relativamente. Moab de Belén era muy cerca. Pero la distancia ni tan siquiera era física. Eran 10 años de esta mujer haciendo lo que ella quería. Y Dios dice: regresen a mí. Ya ha pasado mucho tiempo, regresen. Pero ya conmigo, Ruth y Noemí entendieron. Ay, qué lindo. Vamos a ver las 3 clases de cristianos: Noemí, Orfa y Ruth. Amén. ¿Usted quiere verlas en esta mañana? Eso, dígame que sí. Amén. Amén, qué lindo eso. Mire algo. Noemí escucha que Dios visita a su pueblo y eso
la provoca, la despierta y la lleva a tomar ciertas decisiones. La palabra visitar es muy linda. ¿Usted qué cree o qué entiende por la palabra visitar? ¿Como que Dios un día arregló una tarde de onces con sus hijos? Encontrarse, reencuentro. La palabra visitar traduce así y me impacta. Traduce como supervisar, como pasar revista o pasar lista. Como cuando uno va a un lugar y uno dice, bueno, vamos a ver cómo están. Quiero examinar en qué condición están ustedes. Es más, el sentido es como cuando un mayordomo que es puesto a cargo en una casa tiene que pasar revista de todo lo que sus empleados han hecho. No sé si ustedes que trabajan y están, digamos, en un cargo de autoridad, les han puesto personas que de alguna manera su puesto depende de ellas. No sé si le ha pasado, ¿no? Si usted las supervisa y las pone a marchar, usted puede estar tranquilo. El sentido es ese. Dios viene a pasar revista porque hay un asunto que no está caminando bien y Él entonces viene a revisar y a supervisar y a decir, bueno, ¿cómo están ustedes? Yo en eso veo cómo Dios todavía, aunque el pueblo hacía lo que quería, Dios estaba gobernando. Es como si dijera, aquí llegó el dueño del negocio. Aquí estoy. ¿Cómo se han comportado? Como cuando los papás se van de viaje y llegan a los 3 días. ¿Cierto? Y empiezan a revisar cómo está la casa. Yo no sé, pero ellos tienen un discernimiento y se dan cuenta de todo lo que uno hizo. ¿Sí se acuerda usted cuando hizo sus cosas? Es igual. Amén. Mire lo que significa la palabra visitar. Es la intervención divina de Dios con el fin de cumplir un propósito específico. ¿Saben por qué Dios visitó? Porque Dios estaba determinado en su corazón en cumplir un propósito. Si no interviene, mire amados, y Dios les da larga a estos, no sabemos qué ocurra. Por eso Dios muchas veces tiene que visitarnos. Dios dice, tengo que revelarme a tu vida. Tengo que permitir que tú me conozcas. Voy a abrir tus ojos, porque si no te salgo al encuentro. Miren, amados, donde Jesús no le salga a Pablo, a Saulo, en el camino, dígame usted, ¿qué pasaba con Pablo? El sentido es ese. Dios viene a un pueblo porque dice, por causa de la condición de estos, yo no puedo ignorar, yo no puedo dar la espalda, tengo que hacer algo, o si no se pierde lo que hay en ellos. Esa es la palabra visitar. Y Noemí entendió que era su oportunidad en Dios. Noemí entendió. Amén. Pero mire lo que sigue diciendo. Verso 7. Salió pues del lugar donde había estado. ¿Qué hizo Noemí? Salió. Wow, miren el proceso. Ella oye y atiende a la voz de Dios, al mensaje de la visitación de Dios, toma una decisión. ¿Y cuál fue? Despertarse, sacudirse, reconocer su condición y decir levantarse. Y luego dice que sale. La palabra salir traduce como abandonar y dejar. ¿Cuánto tiene que abandonar y dejar Noemí? Diga conmigo, su todo. Lo único que tenía. ¿Qué tenía, amados? Más adelante usted se va a dar cuenta que Elimelec y sus hijos tenían casitas allí. ¿Sí sabía usted eso o no? Adquirieron una seguridad. Pero todo eso, por causa de perseguir lo de Dios, tuvieron que dejarlo. Amén. Diga conmigo, caminar ese camino de retorno a Dios demandaba un costo. Y vamos a ver que en ese caminar se quedó una. Mire lo que dice allí, no sé si usted lo entendió. Salió pues del lugar donde había estado y con ellas ¿quiénes? ¿Quiénes habían oído, se habían levantado y habían decidido retornarse a Dios? Diga conmigo, las 3, todas. Pero vamos a ver que en una parte del camino una se quedó. Siga leyendo conmigo, dice.
Dice, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, ay Señor, cuando es necesario que se nos aclaren los términos de por qué vamos a donde vamos y por qué estamos donde estamos, ¿verdad? Y mire lo que sigue diciendo, dice allí. Dice, y Noemí dijo a sus nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de ¿qué? Diga conmigo, en esos 10 años no solamente tenían heredad, se habían hecho una casita. Qué lindo, ¿no? Muy bien. Noemí se detuvo en el camino porque ella quería saber o quería confrontar las convicciones de sus nueras. Ella quería aclararles lo que implicaba seguir caminando, que tenían que soltar o que tenían que dejar. Es más, ella les hace una oferta, les dice, miran, hijitas, mejor quédense. Ustedes saben que tienen lugar en la casa de su mamita. Bueno, eso es una realidad hasta el día de hoy, ¿no? Los esposos pelean y ¿para dónde se van? Donde la mamita. El esposito se vaya porque la mamita le alcahuetea y le consiente todas sus cosas, ¿no? Hasta el día de hoy hemos hecho así, ¿cierto? Sabemos que allá tenemos un lugar, ¿no? ¿Cierto que sí o no, amados? ¿Y saben qué me impresiona? La palabra madre traduce como protectora y seguridad. Consejo, esa fue la que más me impactó. Es como si le dijera, vuelvan a su vida pasada. De allá ustedes traen su forma de vivir, de pensar, de actuar. Allá fueron criadas ustedes. En otras palabras, en su costumbre y en su manera de vivir está su seguridad. Porque allí son sustentadas. Es lo que quiere decir esto allí. Es más, Dios, incluso Noemí les dice, miren, ustedes se merecen el cielo y la tierra. Aguantarme a mí durante 10 años, una mujer amargada, una mujer con dolor porque perdió no solamente a su esposo y a sus hijos. ¿Saben qué hizo la pérdida en Noemí, amados? Que todo sustento se perdiera. Todo sustento, su seguridad, su porvenir, su futuro. Perdió sus sentimientos, todo lo perdió. ¿Sabe lo que es aguantarse a alguien así? ¿O convivir con alguien así? Noemí lo sabía. Y Noemí les dijo a sus, mira, ustedes se merecen el cielo. Seguramente Dios en su misericordia va a ser fiel y le va a recompensar lo que ustedes han hecho. Eso fue lo segundo que les dijo. Primero les dijo, sigan viviendo de acuerdo a como ustedes vivían antes de conocerles. Tranquilas. Igual Dios en su misericordia y en su fidelidad les va a seguir guardando y sosteniendo. Es más, ustedes han peleado por construir una casita y ahora que la tienen, ya lograron su objetivo en la vida. Ese es su éxito. Vivan felices. Y quizás muchas veces Dios nos va a decir eso. Nos va a decir, mira hijo, yo igual voy a ser fiel. Yo te voy a sustentar, yo te voy a guardar. El problema es que yo te dé un plato de comida, yo te lo doy. Yo soy padre y soy fiel y no me niego a mí mismo. ¿Quieres seguir viviendo como vivías antes? Sigue viviendo. Igual ya tienes lo que siempre has querido. Ahí Noemí prueba el corazón de sus dos nueras. Es más, mire lo que sigue diciendo. Mire que esto se pone bueno para que usted se ponga feliz. Mire lo que dice el verso 10. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Diga conmigo, wow. ¿Qué despreciaron ellas? La casa de su mamita. Aún la misericordia y la bondad de Dios, porque la palabra dice que el sol sale sobre ¿quiénes? Buenos y malos. O sea, la bondad de Dios no depende que usted sea bueno o sea malo, no depende de eso. Amén. Dios da porque Él es bueno. Amén. Es más, ellas despreciaron tal vez la casita que sus esposos le habían dado.
Dijeron, no, vamos contigo. Pero diga conmigo, pero era necesario que se insistiera de nuevo. ¿Sabe cuántas veces Noemí insiste para que ellas no siguieran caminando? 3 veces. ¿Cuántas veces Dios te ha insistido a ti? ¿Sabe cuándo dejó de insistir Noemí? Cuando vio que había convencimiento en el corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que las veces que se nos ha insistido es por causa de que en nosotros no ha habido un convencimiento. No ha habido convicción. Dios dice, ¿quieres eso? Tranquilo, hazme mi... Nadie nos va a obligar a caminar y a transitar por un camino en el cual yo no estoy convencido. Nadie, amado, nadie. Porque esto no es por obligación. Y así como Jesús se da la vuelta cuando la multitud le sigue y les dice, ¿qué quieren ustedes? Yo sé la razón por la cual ustedes están aquí y me siguen. Y en ese momento les habla de lo que es el verdadero evangelio. ¿Sí se acuerdan ustedes o no se acuerdan? Que les dicen, ustedes en los días de Moisés dependieron de que Dios supliera sus necesidades para caminar y estar cerca de Dios. Pues ahora Dios les manda un pan diferente. ¿Cuál era? La cruz. Fue tan difícil que dice que aquel día muchos discípulos, dice así, no dice gentil, no dice del gentío de la multitud, dice discípulos. En otras palabras, gente formada por él, gente que había decidido por él, cuando encontró que Jesús no era la respuesta que suplía su necesidad, se fueron. Entonces mire lo que sigue diciendo. Verso 10. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? En otras palabras, ¿cuál va a ser la recompensa de caminar y estar aquí conmigo? ¿Qué van a obtener de todo esto? ¡Wow, Señor! Cuando nos confrontan con las motivaciones del corazón. ¿Cómo dice esa versión allí? A ver, el verso 11. Ah, muy bien. Diga conmigo, Noemí confronta la verdadera intención. Noemí les aclara y les dice, miren, yo ya estoy muy vieja. El tiempo se me pasó. Así yo quisiera y Dios me regalara en esta misma noche un esposo y yo estuviera con él, que eso sería un milagro, porque yo creo que ella era consciente del estado de sus años. En otras palabras, la desesperanza de Noemí ni tan siquiera fue porque perdió a sus esposos, a su esposo, ni porque perdió a sus hijos, sino porque ella era consciente que se le pasó el tiempo. Ella les aclaró y les dijo, a mí se me pasó el tiempo y si yo hoy quedo embarazada, ustedes habrían de esperar. Wow, 2 cositas aquí tremendas. Dios les dijo, Noemí les expresa y les dice, si siguen conmigo, ya no hay posibilidad conmigo, no hay oportunidad para que lo que en el fondo ustedes desean se dé o se cumpla. Por 2 cosas, porque a mí ya se me pasó el tiempo, y 2, porque yo sé que ustedes no están dispuestas a esperar. Qué duro cuando Dios nos pone a esperar, ¿no? Y cuando se nombraron esas 2 cosas, una reacciona y dice, tienes razón, Señor. Este camino es muy difícil, Señor. Esto solamente es para algunos. Yo no nací para esto. Mejor me voy a mi casita y a saber que allá en ese lugar yo por lo menos tengo una oportunidad. Muchos hemos sacrificado el caminar con Dios por causa, ¿saben de qué? De obtener nuestra oportunidad. Y 2, porque no estamos dispuestos a esperar que lo que anhelamos se demore mucho tiempo. Eso es lo que le pasó a Orfa. ¿Sabe hasta dónde llegó Orfa? Diga conmigo, Orfa llegó. Diga conmigo, Orfa llegó hasta donde su decisión de sacrificio se lo permitió. Hasta ahí llegó, amados.
hasta ahí llegó. Sin embargo, ¿cuál fue la respuesta de Noemí? Aquí estoy y aquí me quedo. Siga leyendo, mire lo que dice. Dice el verso 12. Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque diese esperanza tengo, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habías vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido en contra de mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó. Es como cuando Judas dice: yo se los entrego. No les voy a señalar y les voy a decir quién es. Con un beso, ahí está. Increíble esto. Increíble esto. Pero Dios estaba, diga conmigo, depurando. Diga conmigo, porque no es para todos, sino para los que están convencidos. Amén. Y quedó Noemí. Ay, qué linda esa Noemí. Mire lo que sigue diciendo allí. Ruth, verso 15. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo. ¿Y a quiénes? Vete tú tras ella. Y la respuesta de ella fue: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. No, Ruth sacrifica dos cosas. Ella dice: no me pidas que yo me regrese. Yo no quiero eso, yo quiero estar contigo, no importando a dónde vayamos y en qué condición estemos. Y eso me pareció tan hermoso, amados. Porque su decisión no estuvo condicionada a su bienestar. Su decisión no estuvo condicionada a lo que ella iba a esperar o obtener de ello. Ella era consciente y fue consciente de que aún en ese camino sus sueños iban a morir. ¿O no? Dice: a mí no me importa casarme o no casarme. A mí no me importa estar aquí disfrutando de la bendición de lo que me dejó mi esposo. A mí no me importa eso. Yo me arriesgo a ir contigo con una mujer amargada que lo único que ha hablado de su Dios, ¿saben qué es? Cosas malas. Miren, yo le digo algo. Yo miro esto y yo digo: ¿qué vio Ruth en el Dios que le mostró Noemí? Si todo el tiempo se estaba quejando, si todo el tiempo estaba amargada, si todo el tiempo estaba dolida en su corazón, ¿qué vio ella? Para decir cosas como esto: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Es más, léalo donde está escrito y note que Dios no tiene la D minúscula, sino que tiene. ¿Sabe qué hace esta mujer? Le da lugar a Dios en su vida. Tenía otros dioses, pero a Dios, el Dios de los judíos, a Jehová Dios, lo reconoce como su Dios. Entonces entiendo que su decisión estuvo ligada a que ella comprendió cuál era el valor de ese Dios, y que en medio de todo lo que dejaba no se comparaba a lo que estaba obteniendo al ser parte de ese Dios y al tener ese Dios. El que ama a Dios siempre elegirá por lo de Dios, siempre. El que entiende quién es Dios en su vida, no le costará caminar en la voluntad de Dios. Nunca, amado, nunca. Nunca, amado, nunca. El que busca lo de Dios manifiesta que lo de Dios pesa más que cualquier otra cosa. Y esto me confronta. Porque, ¿sabe qué hace esto? Desnuda la realidad de nuestras vidas. Un día el Señor Jesús dice: si ustedes me buscaran como buscan el oro y la plata,
Sea así, con ese ahínco, que usted madruga. Mire, usted porque sabe que tiene que cumplir y tiene que llegar al horario que es, y sabe que si usted no llega al trabajo se lo descuentan de su sueldo, usted, por más que le guste dormir, usted madruga, ¿o no? ¿Por qué? Porque ese esfuerzo su salario depende de ese esfuerzo, ¿o no, amado? Por más que usted no esté de acuerdo y no le guste. ¿Cierto que sí? Y el Señor dice, si así me buscaran. Diga conmigo, es tiempo de regresar. Amén. Es tiempo de regresar, amados, a lo que realmente vale, a lo que realmente tiene una estima, un peso en nuestras vidas. Amén. Es tiempo de regresar. Esta mañana, mire, creo que fue ayer en la madrugada, yo no podía dormir y Dios empezó a ministrarme acerca de las palabras que Dios le expresa a la iglesia de la Odisea. Y viene eso a mí. Y yo decía, wow, Señor. Y Dios me lo permitió aplicar a lo que estamos viendo. Dios le dice a una iglesia que es tibia, o sea, que está en un punto intermedio, que no está ni en el mundo, porque en teoría no quiere volverse al mundo ni vivir lejos de Dios, pero tampoco quiere acercarse lo suficiente como para que eso no le implique un sacrificio y el tener que ordenar su vida y el tener que corregir su vida. Está en un punto intermedio, nos conviene. Lejos como para que Dios no nos abandone, pero no tan cerca como para que Dios me empiece a demandar algo. Es más, proféticamente Juan entiende, y yo entiendo así, que usa la palabra tibio porque el acueducto de la Odisea en esos días subsistía o dependía de unas aguas que eran volcánicas. No sé si usted sabía, venía de como una especie de termales. Y el trayecto de los termales a la ciudad era tan corto que el agua no alcanzaba a enfriarse. ¿Sabía usted eso o no lo sabía? Pues se lo comparto en esta mañana. Y Dios me dijo, fíjate en esto. No alcanzan a llegar como para ser totalmente fríos o estar en la temperatura ideal. Y Dios me dijo, así son ustedes. No alcanzan, les falta tanto como para definirse y distinguirse de lo que son y lo que quieren ser en mí. Y fue una iglesia que Dios les confronta, porque era en ese entonces de las 7 iglesias la más rica. ¿Usted sí sabía que tenían un empolio en cuanto a industrias y empresas? Trabajaban la lana. Es más, había el desarrollo de la medicina ya era impresionante. Ellos de ahí sacaban el colirio. ¿Sabía usted qué era el colirio? En ese entonces era un ungüento para curar el mal de vista. Y se creían, ¡wow! Y Dios les dice, ustedes son pobres. Tienen mucho que no me tienen a mí. Es lo que orábamos ahorita. Tú puedes tener tanto en esta vida, pero si no tienes a Dios, mira, hijo, tú no tienes nada. No tienes nada. Dice, están desnudos. ¿De qué se cubrieron ellos? De sus posibilidades y lo que habían logrado. Y Dios dice, ¿tú crees que eso te da seguridad? No tiene, estás desnudo. ¿Y de qué se vanaglorian? De sus logros, de su conocimiento. Y Él les dice, aprendan de mí. Conózcanme. Dígale al que está a su lado, tú pesas y tú vales por cuanto conozcas y tengas de Dios en tu vida. Amén. Es tiempo de volver a lo que vale y lo que importa, amados. Es tiempo de volvernos al Señor. Es tiempo de mirar nuestra heredad, la que hemos cultivado hasta el día de hoy, mirarla de Dios y reconocer que la nuestra está. Es más, yo le voy a decir algo que no lo había visto y esta mañana lo vi. Dios visita esa tierra y ya la gente estaba recibiendo el fruto de eso. Pero ¿qué le pasó a la heredad de Elimelec? ¿Quién la cultivó? Noemí no puede llegar a recibir de su heredad. ¿Sabe por qué? Estaba vacía. Ella estaba en el lugar equivocado, haciendo lo que tenía que haber hecho en esa heredad y perdiendo el tiempo.
¿Saben de qué tiene que depender ella? ¿Sabe por qué ella depende de la misericordia? Porque su heredad estaba vacía. Y así estaba nuestra heredad. Hemos enfocado nuestro tiempo, nuestro esfuerzo en lo que realmente nos va a dar fruto. Porque el fruto de la heredad de Moab, ¿sabe qué trajo? Diga conmigo, muerte y separación de Dios. Porque el hombre cuando se separa de Dios, esa es su condición, se muere, amado, se muere. Y es tiempo de cultivar nuestra heredad, la porción que Dios nos dio. ¿Usted sí sabe que eso es un privilegio? Que Dios haya determinado y designado algo, un propósito especial para su vida, su esposa y sus hijos. Eso es algo, mire, amado, eso es algo que nosotros no alcanzamos a comprender. Eso es una bendición muy grande. Es una bendición muy grande. Que Dios diga, mira, hijito, yo tengo un plan para ti. Yo he escrito de ti cosas antes de la fundación del mundo. Te da una gracia. He proveído todo para que tú llegues a hacer esto, para que te desarrolles en esto, crezcas en ello. Mire, eso es una bendición muy hermosa, amado. Diga conmigo, somos heredades desperdiciadas. ¿Y sabe qué se desperdició allí? Diga conmigo, el tiempo. Porque Dios visita, abre los cielos, empiezan a arar la tierra, empiezan a sembrarla, pasa las estaciones, empieza a crecer el fruto. Cuando ya llega Noemí, ya había fruto. Diga conmigo, se había perdido un proceso. Mire, usted y yo nos salimos de los caminos del Señor un año no más. Representa que Dios nos pudo haber enseñado, nos pudo haber tratado, hubiéramos crecido, hubiéramos dado fruto por ser necios. ¿Cuántos años más vamos a durar? Pero diga conmigo, pero Dios sigue insistiendo. Yo creo que Noemí no hubiera podido regresar solita por sus propios medios. Dios tiene que colocarle el pensamiento de una mujer noble, porque yo veo nobleza en ella. Se requiere nobleza para aguantarse la necedad y la amargura de esa suegra. Y que realmente esa mujer amaba de verdad, amados, amaba de verdad. Amaba de verdad. Pese a, eso es amor verdadero, ¿o no? Y Dios usa a Ruth para encarrilar y restaurar y hacer retornar a una mujer o lo que quedaba de una familia representado en ella. ¿Y saben para qué Dios la hace retornar? Diga conmigo, para redimirla. Qué curioso que en días de hambre, no porque no hubiera comida, sino porque ellas al llegar en esa condición tuvieron que pasar hambre. ¿Sabía usted eso? Entonces Ruth desesperada le dice a su suegra, déjame ir a pedir misericordia, déjame ir a buscar comida porque nos vamos a morir. No solamente te vas a morir tú, me voy a morir yo también. ¿Y qué le dice Noemí? A donde tú halles gracia, allá ve. Y qué curioso que específicamente ella termina segando en los campos de Booz. Las casualidades de Dios, ¿no? Las casualidades del Señor. Pero diga conmigo, la heredad de Booz, ay Señor, sirvió o fue el medio para Dios mostrar la gracia y el favor con esa familia. Allí encontró el favor de Dios. Pero mire lo que dice allí, vaya conmigo. Capítulo 2, verso 2. Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella respondió, ve, hija mía. Comer dependía de que ella alcanzara el favor delante de alguien. Pero diga conmigo, en Ruth había gracia. ¿Cuál era la belleza de Ruth, amados? Dígame usted, ¿cuál era la belleza de esta mujer? Su corazón. Diga conmigo, su corazón
le facilitó hallar gracia. Pero nosotros queremos que todas las cosas se nos den porque tienen que darse, ¿o no? ¿Y cómo peleamos? ¿Y cómo cuestionamos a Dios? Si hoy Dios dice, ven, déjame verte, a ver si mi favor se inclina para que tú entres en mi gracia, ¿qué observaría de nosotros, amados? Es más, yo le digo una cosa, ¿hubiera sido igual que Noemí fuera a pedir gracia? ¿Por qué? ¿Se imagina lo que era Noemí haber ido a los campos de Booz? Aquí estoy. ¿Qué me van a dar? Recuerde que la palabra dice que para nosotros nos corresponde algo. Yo reclamo las promesas de Dios. ¿Y qué hace Ruth? Ella va. Dice que cuando la vieron, dijeron, adelante, sigue. Tanto fue, amados, que la ley decía que tenían que dejar un tiempo donde no segaban, o sea, no recogían el fruto, para dejar a las personas que eran extranjeras, huérfanos o viudas. Eso decía la ley. Pero usted sí sabía que Israel ya no estaba aplicando y viviendo eso. La más grande demanda en los días de los reyes fue esa, que los hombres endurecieron el corazón, y en los días de jubileo, cada 50 años, la gente no tenía misericordia de nadie, amado. Cada quien vivía por lo suyo. Siempre y cuando yo supla lo mío, a mí no me interesa lo que sufra el de al lado. Porque aquí somos hermanos. Solo porque nos abrazamos, nos estrechamos un brazo, la mano y ya. Pero ¿acaso usted sabe con qué necesidad sale el que está aquí a su lado? Así somos nosotros. Y saben, es tan lindo que cuando vos llega y pregunta y dice, ¿quién es ella? El capataz le dice, es Ruth. Y te voy a contar lo que esa mujer ha hecho por su suegra y cómo ha vivido estos 10 últimos años. Si Noemí hubiese estado allí y el capataz hubiera dicho, te voy a contar lo que Noemí ha vivido los últimos 10 años. Mire, la sacan con una pela, una juguetera, nomás era lo que se merecía. Saquen esa señora de aquí. Tremendo esto, ¿o no? Y ¿sabe qué hace vos? Dice, mire, intencionalmente, cuando vayan segando, dejen caer ahí, háganlo para que ella recoja. ¿Saben qué hace? ¿Saben qué significa eso? Ya conmigo, doble gracia. ¿Cuándo hubo doble gracia de Dios? Cuando Dios examina tu caminar, Dios ve tu comportamiento. Porque mire, amado, puede que Noemí estuviese retornando a Dios, pero era tan importante no solamente volver a Dios, sino en qué actitud se estaba volviendo a Dios, en qué actitud caminaba de acuerdo a lo que Dios esperaba de ella. Es importante eso, amados. Yo puedo saber y reconocer que voy en el propósito de Dios, pero voy quejándome y voy llorándome y voy peleando contra el Señor y culpándole por todo lo que me ha pasado. O puedo simplemente callar y decir, wow, para mí es más importante que Él sea mi Dios y que yo pertenezca a lo suyo. ¿Usted está entendiendo en esta mañana lo que Dios nos está hablando? Cuando ella vuelve y le cuenta a su suegrita, y más que contarle la evidencia de todo lo que llevaba a su casa, ella dice, ¿dónde has estado? Y le dice, estuve en la casa de un hombre llamado Booz. Y dice, Dios mío, ¿cómo así? ¡Qué casualidad! Él es pariente nuestro, Él podría a ti vindicarte. ¿Y saben qué me sorprende? Todo ese proceso que usted ya lo sabe y no se lo voy a contar de nuevo para que pues no sea la repetición. Vos dice, listo, yo te voy a redimir. Yo voy a restaurar tu vida y el nombre de tu familia. Pero vamos a hacer las cosas en orden. Increíble eso de Dios.
Esta mujer estaba ansiosa y ya quería, ya había esperado eso. Y él le dice, vamos a hacer las cosas en orden. Yo podría vindicarte, pero hay un pariente más cercano que tiene el derecho. Porque cuando Dios actúa, amados, siempre se somete a su orden y a su palabra. Siempre, amado. Y uno quiere saltarse todo, ¿no? ¿Saben qué hace este hombre? Va a las puertas de la ciudad, convoca a unos amigos y va viniendo el fulanito, porque así lo nombra. Yo creo que la primera vez que se nombró la palabra fulano fue en la Biblia. Dice, venía el fulano, ni siquiera era digno que se nombrara su nombre. Y le dice, va llegando y le dice, mira, fulano, llegó la pariente, la viuda, la esposa de, Malón o Kelión, no sé, o el descendiente de Elimelec. Por derecho te corresponde a ti. ¿Quieres redimirla, sí o no? En principio, pareciera que él quería. Pero cuando conoció el costo de lo que representaba eso, dice, eso para mí no es una buena inversión. Hasta luego. En eso yo veo, ¿sabe algo? ¿Sabe qué veo aquí? Que la intención de vos, usted sí sabía que en la ley del levirato, que era vindicar una viuda, un pariente cercano, en este caso podría ser un hermano, un tío, etcétera. Quien iba a vindicar renunciaba a que todo lo que él había hecho era para sí mismo. Es más, todo lo que había logrado lo iba a poner a servicio de la generación que se levantara. Es más, el nombre de él se iba a olvidar y se iba a recordar, era el nombre del difunto. Miren, por todos lados yo veo esa intención de Dios de mostrarnos lo que significa la renuncia y la entrega. Porque pesó más no dejar una mujer abandonada que el deseo egoísta del corazón de un hombre. Y eso me impacta. Estos días estaba orando y el Señor me confrontó y me dijo, tus oraciones solo son egoístas. Que me siento, que me falta, que no aguanto, que hijito, no más. Y eso me confrontó y yo decía, wow, Señor, es verdad. Eso es una realidad. Y le dice esto a Ruth. Le dice, hagamos las cosas en orden y espera. Ruth se va a su casa, le cuenta a su suegra y está contenta, aguardando. No solamente ya en la gracia, porque la gracia llegó hasta un punto, ¿o no? Dígame si no, amados. Dígame si no, la gracia no llegó hasta un punto. Pero lo que operaba después de la gracia era la justicia de Dios. Y miren todo lo que se requirió para ver ese tipo de gracia. Pero ahora la justicia de Dios. Y ella esperó. Lo que Orfa no quiso esperar, por esperarlo, Ruth, yo creo que lo recibió 100 veces mejor de lo que Orfa pudo obtener en Moab, en su tierra. Y así siempre será, amados, siempre. Esperemos en Dios. Él es la gracia que tiene misericordia y compasión de nosotros, pero Él es la justicia que nos vindica. Amén. Esperemos en Dios. Que Dios nos ayude, amados. Yo veo cómo Dios restauró a una familia por culpa de una mala decisión. Pero esta mujer tuvo que levantarse y volverse a Dios. Póngase en pie un momento. Dice el libro de Ruth, capítulo 2, verso 11. Respondiendo Booz, le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel.
bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y aquí hay un símbolo muy lindo. De hecho, déjeme buscarlo. Mire lo que dice el Salmo 57, verso 1. Búsquelo conmigo. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé. El Salmo 91 dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La palabra morar tiene una traducción muy linda y es dormir. Y está hablando de la figura de un ave o de una gallina. Ustedes saben que ellas también usan eso. Y es esconder a sus polluelos debajo de sus alas. Se sienten tan seguros que se duermen, porque saben que pueden estar tranquilos. Vos reconoce algo que a mí me impacta. Vos le dice: tú has vivido lo que tú has vivido. Tú has soportado lo que tú has soportado. Tú has dejado lo que has tenido que dejar por una sola razón, y es porque tú has venido aquí a refugiarte en las alas de tu Dios. Tu refugio no fue un hombre, tu refugio no fue los logros, una casa o la casa de tu madre. Tu refugio ha sido Dios, y esto lo decidiste aún sin conocer a Dios, que es lo más sorprendente. Sin conocer a Dios. ¿Saben qué es esto? Es una confrontación directa al pueblo de Israel, que abandona a Dios por refugiarse en una tierra que tenía otros dioses. Y como una mujer impía que no conocía a Dios, al entender medianamente lo que Dios representa y lo que Dios puede ofrecer, cómo va y busca, cómo suelta y sacrifica todo por encontrar los brazos de ese Dios. Yo tengo que decirte que tú y yo no hemos encontrado tranquilidad y descanso y reposo en las alas de nuestro Dios. Decirlo hoy es mentira, iglesia, porque tú y yo estamos afanados y preocupados por tantas cosas, y sé que estaríamos dispuestos a cambiar a Dios por obtener lo que necesitamos. Pero es tiempo, amados, de volvernos a las alas de nuestro Dios, de refugiarnos allí. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará, dormirá bajo la sombra del Omnipotente. Dice: y diré yo a mi alma, dile a él que Él es mi castillo y mi Dios, en quien confiaré. Cierre sus ojos donde está. Señor, aquí estamos en este día. Aquí estamos. Necesitamos volver a ti de corazón, convencidos, y que nuestra única razón por la cual estamos caminando este camino sea que en tus brazos estamos seguros. Pero quiero caminar bien, con nobleza, con paz en mi corazón. Perdóname porque yo me he quejado, porque me he enojado, Dios, por lo que he perdido y lo que he dejado atrás. Te he culpado a ti cuando yo mismo
elegí lo que he vivido, pero aquí estoy, porque tú restauras, porque tú sanas y tú redimes. Porque a pesar, oh Dios, de Noemí, a través de Ruth, ella fue un puente, Ruth, para poder llegar al corazón de esta mujer y sanarla. Tú sanaste, Señor, a Ruth. Sanaste también a Noemí, Señor. Y en esto yo veo, Dios, cómo es tu restauración. Haz que esta casa vuelva al diseño original. Que mi vida, que mi hogar, que mis hijos vuelvan al diseño original, Señor. Para que entonces se diga de nosotros como se dijo de Noemí. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera te ama y lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Wow. ¿Saben qué entiende Noemí? Que quizás Dios no le devolvió lo que ella de pronto necesitaba y quería, pero en lo que le dio suplió más de lo que ella perdió. Y las mujeres dicen: loado sea Jehová, que te vindicó y te restauró. Amén. Amén. Toma asiento un momento. Nico, no pares. Yo creo que así como hemos expresado, Dios es un Dios de sanidad y de restauración. Quiero compartirles algo, y lo hago porque Dios me ha dicho que lo exprese y lo diga de esta manera. Por 17 años, yo, mi esposa, mi familia hemos esperado una respuesta de Dios. Usted sabe que hay una situación de salud que yo he estado esperando que Dios resuelva. Son de las cosas que solamente Dios puede resolver y en su intervención podría solucionar. Y este año, cuando comienza, Dios me da una palabra, resultado de un momento en el cual yo me vi confrontado, porque él estaba viendo un video de bebés y ella llorando me dijo: ¿cuándo será el nuestro? Yo me volteé y iba a llorar porque me frustró escuchar eso, y yo le dije: Señor, y Dios me dijo: hay un tiempo designado para todo. Por eso yo compartí lo que estoy compartiendo. Y en este tiempo hubo un día donde caí en una crisis, una infección muy fuerte. Tan curioso que no tenía sonda para cambiar la sonda, y Eli tuvo que ir hasta un lugar donde la verdad hace mucho no compramos la sonda. Compró una sonda, fue un problema terrible. Bueno, la trajo y la sonda estaba caducada. Me la ponen y me genera una alergia y empiezo a sangrar por dentro. Yo me aguanté 2 días, pero al tercero ya tuve que ir al hospital. Cuando yo voy al hospital, es curioso que quien me atiende es el jefe de los urólogos que reconstruyen uretras en el San Ignacio. Yo hago contacto con él. Hace un tiempo Dios nos había hablado de retomar mi parte de salud, y una cita con él era imposible. Uno, porque él no está por medio de la prepagada, y esperar una cita con él por el POS es terrible. Yo había ido al POS, habíamos sacado la cita, no nos la dieron. Pero ese día Dios usa una crisis de salud para que yo viera a ese hombre. Yo le hablo del caso, él me dice: vamos a empezar, vamos a revisar todo. Me mandó todos los exámenes difíciles, pero los hicimos. Y la última reunión me dijo: tengo una buena noticia, yo voy a reconstruir tu uretra, porque tu uretra se puede reconstruir.
viendo el dictamen pasado, hace más o menos unos 7 años, en el 2002, bueno, más de 10 años, bueno, no lo sé, no soy bueno para las matemáticas. El último médico dice: yo no puedo operar este caso porque es muy severo la estrechez que tú tienes. Yo recordaba que mi estrechez más o menos era de 5 a 6 centímetros. Eso es mucho tramo. Y más cuando en cada cirugía se corta y se vuelve a unir. Cada vez hay menos uretra de dónde echar mano para poder reconstruir. Yo tengo 2 cirugías así. Y cuando él ve las placas, yo no las había visto, nos damos cuenta que mi estrechez es de 1 centímetro. Y hay otra estrechez que está al 50%, o sea que está semicerrada. Yo veía eso y yo solamente miraba a él y yo decía, lo que yo recuerdo es que todo el tramo estaba cerrado. En 17 años algo ocurrió y fue que Dios abrió eso. Y cuando él me ve, él me dice, mira, lo primero que él me dijo cuando me vio la primera vez, de acuerdo al dictamen, él dice: contemplemos un mitrófano, que es abrir un huequito por el ombligo, hacer un conducto, conectarlo a la vejiga, y cada vez que yo tuviera ganas de orinar me paso una sonda. Yo le dije: bueno, doctor, si eso es lo que hay que hacer, pues llevo 17 años viviendo con esto, pues yo podría acoplarme por evitar otra crisis, infecciones, etc. Y en esta vez él me mira y me dice: podemos hacer una reconstrucción. Y dice: wow, Señor. Y entendí la confirmación de lo que Dios nos hablaba. Yo hace un tiempo les dije, Dios me dijo que entramos en un tiempo donde hay cosas determinadas por Dios que van a ocurrir y que Dios va a proveer todo lo necesario para que eso se dé. Tengo 2 fechas, junio o agosto. Ahora hay que ver cuando Dios quiere, pero es este año mi cirugía. Y en eso entendía, yo decía: wow, Señor. Hoy, estudiando la escritura, yo decía: wow, Señor, es importante permitir y esperar que Dios obre en mi corazón. Solo Dios sabe si yo realmente fui fiel en estos años. Hoy se lo digo, solo Dios conoce cuánto me he quejado, cuánto he llorado, cuánto he cuestionado a Dios, cuánto le he reclamado, cuánto aún he asumido una actitud de dureza, de indiferencia, porque no estoy de acuerdo con lo que Él hace. Pero su amor nos vence. Y es tiempo, amado, de que entremos en los tiempos de Dios. Por eso quiero que le dé importancia a lo que vamos a hacer el otro domingo. Y esté usted allí. Porque yo entiendo que Jesús limpia los pies de sus discípulos para que ellos pudieran enfrentar y vivir lo que se avecinaba, que era su muerte. Y pese a la caída, Pedro permaneció. Él fue el del mayor conflicto. ¿Qué le dice Jesús? ¿Qué le dice Pedro? A mí no me limpies. Dice: ay, hijito, si yo no hago esto, tú no tendrás parte conmigo. Le dice: lávenme todo, maestro. Dice: no, solo los pies. ¿Por qué solo los pies? Usted estudie en este tiempo, porque no quiero adelantarme a lo que Dios nos va a hablar. Dios va a limpiar nuestros pies de todo camino que no pertenece a los planes de Dios. Mire, hoy fue en medio de todo un día muy lindo, porque Dios nos estorbó. ¿A usted no le parece lindo eso? Que nos apague la luz. Mire, anoche se iba la luz y yo no podía casi ni estudiar. Y yo inmediatamente anoche yo dije: algo va a pasar mañana. Fijo, nos quedamos sin luz. Le voy a confesar algo. En mi forma de ser, al ser tan apasionado, quiero tenerlo controlado todo. Y yo quiero que todo suene perfecto. Me enoja cuando las cosas se salen de su orden. No sé si usted ha notado las caras que yo a veces hago cuando la cosa como que se nos sale. Y hoy el Señor dijo: no quiero que estés tensionado pensando en lo que no corresponde. Entiende. Y Dios me dio Isaías 57. Dios ha determinado recuperar en nosotros su diseño y nos va a restaurar. Dios lo va a hacer, amados. Dios lo va a hacer. Quiera o no quiera, Dios lo va a hacer. Ahí lo dice. Y yo no le estoy hablando para desafiarlo a usted. Le estoy diciendo que por el contrario es una bendición. Es
Y sé que esta casa, a través de eso, va a ser una casa que va a caminar en la voluntad de Dios. Eso lo hemos pedido. Yo recuerdo, no sé si tiene afán, ¿tiene afán? Cuando yo me accidento, el proceso de recuperación fue un poco largo. Y surgió una oportunidad en esos días. El jefe en el lugar donde mi mamá trabajaba dijo: busquemos recursos. Ese hombre me regaló los tiquetes para viajar a Estados Unidos, porque en Estados Unidos había uno de los únicos médicos, hay 3 en el mundo, que operaban en ese entonces mi situación. Yo, en una fe romántica, me esperancé. Y yo dije: Dios puede abrir la puerta. Y empezamos a tocar puertas. Tanto así que ese médico vino al San Ignacio a un simposio y conoció mi caso y dijo: yo lo opero, solo que hay una situación, vale $50,000 la cirugía. Cuando las cosas no ocurren, yo me frustro. Y una de las razones por las cuales yo me alejé de Dios fue por eso. Que yo dije: o Dios no existe o Dios es malo. Porque yo veo que Dios obra a favor de mucha gente, pero a favor mío no obra. Y fue la primera vez que yo me opuse a Dios y endurecí mi corazón. Decidí no creer en Dios. Algo loco, pero cuando yo viajo a Estados Unidos hace unos años, no viajé para que me operaran. ¿Sabe para qué viajé? Para que se cumpliera un propósito espiritual en mi vida. Y conocí al pastor Ramos. Y yo en ese entonces les decía: yo un día bregué para que me dieran una visa. Me la negaron 3 veces. Usted sabe lo que es ir 3 veces a esa cosa. Y presentar papeles y salir frustrado y triste. El día que me la dieron ni me preguntaron. Yo llevaba Cámara y Comercio, llevaba tantas cosas. Y dije: si me preguntan, estoy listo. Hasta había ensayado palabras en inglés por si. Que aquí quien conoce mi inglés es Javier. Cuando Dios cierra puertas, las cierra y nadie las abre. Cuando es el tiempo de Dios, las cosas se dan. Cuando no, nada se da. Por más intención y deseo que usted y yo tengamos, por más fe que usted le ponga, porque en eso necesitamos entender qué es fe verdaderamente. Fe no es querer algo, fe es someterme a lo que Dios ha dicho. Eso es fe. Entonces, amados, llegó el tiempo de muchas cosas de Dios en nosotros. Y Dios hoy concluye diciendo: retornen al lugar donde mi palabra se hace efectiva, donde hay un corazón humilde, doblegado y humillado. Yo le estaba preguntando al Señor, yo le decía: Señor, ¿va a ser con todos? Y Dios dijo: para aquellos que quieran retornar al lugar donde mi palabra tiene un respaldo. Por eso hay que soltar cosas. Usted entendió lo que espiritualmente hoy hablamos. Amén. Que la gracia y el favor de Dios esté en sus vidas. Que Dios nos ayude en su gracia, y su gracia supla lo que necesitamos. Que su misericordia se compadezca de nosotros y Él se acuerde de su pacto eterno con su pueblo, con sus hijos, con su iglesia. En el nombre de Jesús.